Los métodos comparativos de valorización de empresa buscan estimar cuánto vale una organización a partir de la observación del mercado y de otras compañías que comparten características similares. A diferencia de los métodos estáticos, que se centran únicamente en lo que la empresa posee hoy en sus estados financieros, los comparativos nos invitan a mirar alrededor y reconocer que el valor de una empresa también depende de cómo el mercado valora a sus pares. La lógica es sencilla, pero poderosa. Si queremos saber cuánto podría valer un negocio, basta con ver cómo son valoradas otras empresas parecidas en tamaño, sector, nivel de ingresos o rentabilidad. Así, no solo tendremos una cifra, sino también un marco de referencia que nos dice si una compañía está por debajo, por encima o en línea con las expectativas de mercado. Para hacerlo posible, se utilizan múltiplos financieros, como el precio-utilidad, el valor empresa EBITDA, o el precio-valor en libros o precio-valor contable, entre otros. Cada múltiplo funciona como una ventana. Por ejemplo, el precio-utilidad nos muestra cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada unidad de utilidad que genere la empresa. El valor empresa EBITDA refleja la relación entre el valor total de la empresa y su capacidad de generar flujo operativo. Y el precio-valor contable nos da una idea de cómo se compara el precio de mercado frente al valor contable de sus activos. Lo más atractivo de este método es su conexión directa con la realidad del mercado. No se trata solo de fórmulas, sino de comprender lo que los inversionistas efectivamente pagan en el mundo real. Por eso, los métodos comparativos resultan tan útiles en contextos como fusiones y adquisiciones, negociación de precios o decisiones de inversión, porque aportan un punto de vista objetivo, ágil y respaldado por la práctica. En el fondo, este método nos recuerda que ninguna empresa existe en aislamiento. Cada organización forma parte de un sector o de un ecosistema y de un mercado que la compara, la mide y le da un lugar. Entender esta comparación no solo ayuda a valorar mejor un negocio, sino también a identificar oportunidades de crecimiento, competitividad y posicionamiento frente a los demás. Así, los métodos comparativos nos enseñan que el valor de una empresa no es una cifra rígida, sino una construcción dinámica que eh, depende de cómo se relacionan con sus semejantes. Y esa perspectiva, más allá de lo técnico, nos inspira a pensar en grande. Si queremos aumentar el valor de nuestra empresa, debemos mirar el mercado, aprender de los mejores y proyectarnos hacia un futuro más competitivo y sólido. Entonces, en el método comparativo, la premisa es comparar para valorar. ¿Cómo el mercado fija la referencia del valor empresarial? ¿Qué criterios podríamos tomar? Bueno, los métodos comparativos parten de la premisa de que el valor de una empresa puede estimarse observando cómo el mercado valora negocios similares, y ahí entramos a los conceptos de los múltiplos que permiten tener una referencia muy rápida y práctica del valor de una compañía. Estos métodos son, como les decía, especialmente útiles cuando se dispone de información de empresas comparables y cuando se busca una medida de referencia complementaria a otras metodologías de valorización. Por ejemplo, Interbank se valora en el mercado usando múltiplos, tomando como referencia, por ejemplo, al Banco de Crédito y al BBVA. Como ven, viendo las relaciones que pueden tener algunos indicadores o múltiplos de dos instituciones bancarias, yo podría estimar cuál debería ser el valor de una tercera, en este caso del Interbank. Para aplicar correctamente los métodos comparativos, tenemos que partir de alguna premisa. Primero, una identificación correcta de comparables, es decir, empresas que operan en el mismo sector o con modelos de negocio muy similares. Por ejemplo, cuando vimos en la lámina previa, los bancos son similares, operan en el mismo negocio y podemos tomar esa referencia. Otro también importante es el tamaño, nivel de apalancamiento y el contexto geográfico deben ser razonablemente parecidos, porque empresas de diferente tamaño podrían tener valorizaciones muy distintas, así como el nivel de apalancamiento. Ahora,
también hay que seleccionar los múltiplos financieros adecuados. Por ejemplo, son múltiplos de beneficio, ya sea el PER, el Enterprise Value EBIT o el Enterprise Value EBITDA, múltiplos patrimoniales como el precio, el book value, y múltiplos de ingresos que sería el Enterprise Value entre ventas. Como se dan cuenta, hay múltiples tipos de índices o múltiplos que podemos usar para poder comparar valores de compañía. Finalmente, la aplicación a la empresa objeto. Se calcula el múltiplo promedio o mediano de las comparables. Es decir, no lo podemos comparar solamente con una, tienen que ser con más de una para poder tener rango. Se multiplica por el indicador financiero correspondiente de la empresa que estamos valorando. Es decir, si yo tengo un múltiplo, por ejemplo, en lo que es precio, valor contable o P entre B, o sea, book value, yo tengo que esa razón está en 2, yo lo que haría a mi valor contable actual lo multiplico por 2 y me daría un precio. Es decir, si se dan cuenta, el múltiplo es un factor que vamos a utilizar para multiplicar contra un determinado valor que tiene la empresa, o sea, algún indicador, y eso nos da el valor de la compañía. ¿Sí? Ahora, el método comparativo no busca un valor absoluto y en general ningún método de valorización te va a decir cuánto vale per se una empresa. Lo que te va a dar es un rango razonable, sustentable, en función a la evidencia que tiene el mercado. Como recordarán cuando vimos el caso de los bancos, yo sacaba múltiplos de 2 bancos y me daban en base a esos datos rangos para uno tercero. Es decir, en base a los múltiplos del BBVA y del Continental, yo podría estimar cuál debiera ser el rango para el valor del intervalo. Se dan cuenta, son herramientas útiles en banca de inversión, fusiones y adquisiciones y en presentaciones para inversionistas. Como vimos en el caso de los múltiplos, hay diferentes razones o consideraciones para utilizar. Por ejemplo, vamos a ver el caso del Enterprise Value o valor empresa entre el EBIT y el Enterprise Value o valor empresa entre el EBITDA. Si pueden ver la definición, la diferencia es que en una se incluye el valor de la depreciación y en amortización y en el otro se excluye. Entonces, hay una diferencia en este componente. Ahora, ¿por qué es importante eso o por qué es adecuado? ¿Para qué es adecuado? Bueno, el EBITDA es importante en sectores con baja inversión en activos fijos, por ejemplo, en lo que es banca, servicios, retail ligero y tecnología. Pero si son empresas con una alta inversión en activos, es mejor usar el EBITDA. Por ejemplo, en industrias, minería, energía y manufactura. ¿Cuál es la ventaja principal? Que claro, en el caso del Enterprise Value EBITDA, mide la eficiencia operativa pura sin las distorsiones contables que tendría tanto la depreciación como la amortización. En el caso del Enterprise Value EBIT, refleja la rentabilidad real después del desgaste de los activos. Entonces, de ahí la relevancia. Si tiene mucho activo fijo, es importante usar el EBIT. Si no los tiene tanto, es mejor usar el EBITDA. La crítica principal es que en algunos casos el Enterprise Value EBITDA puede sobreestimar el valor en sectores intensivos en capital. En el caso del Enterprise Value EBITDA, podría penalizar más bien en exceso a empresas jóvenes o en expansión. De ahí que es bastante importante tener mejor estos dos indicadores y poder evaluarlo. Pero la premisa básica es, si tiene mucho activo fijo, hay que usar el EBIT. Si no tiene mucho activo fijo, mejor es el EBITDA. Entonces, ahora veamos un ejemplo entre el uso del EBIT y el EBITDA. Por ejemplo, en los sectores como banca y servicios, normalmente se usa más el EBITDA a efectos de poder tener un referenciador. Y esto es porque estas empresas tienen poca inversión en activos. En este caso, lo más relevante es la eficiencia operativa. En el caso de industria y minería, es mejor usar el Enterprise Value entre el EBITDA. Por ejemplo, empresas como Alicor, Sauger, es mucho más eficiente usarlo porque la depreciación es alta y por lo tanto reflejar adecuadamente la reinversión y el desgaste de estos activos es fundamental.
Ahora, no es que exista un múltiplo mejor o peor. El criterio depende del sector, la estructura de capital y el objetivo del análisis o del analista. En todo caso, esta prueba de usar ambos y entender la empresa, entender el negocio, es fundamental para no usar también de manera inadecuada este tipo de múltiplos. Veamos un ejemplo práctico de la utilización del Enterprise Value EBIT versus el Enterprise Value EBITDA. Por ejemplo, en el caso de Alicor, el primer indicador o múltiplo, Enterprise Value en EBIT, me da un múltiplo de 8.1, mientras el Enterprise Value EBITDA me da 10.8. Como ven, en el caso de Alicor, el Enterprise Value EBIT es más adecuado. ¿Por qué? Porque incluye pues el tema de la depreciación de la planta y los equipos. En el caso de Credicor, si vemos el Enterprise Value EBITDA es de 7.9 y el Enterprise Value EBIT es de 8.6. En este caso, el Enterprise Value EBITDA es más adecuado porque la depreciación en los activos fijos no tiene mucha relevancia en el balance. La diferencia entre un Enterprise Value EBIT de 8.1 y en un Enterprise Value EBIT de 10.8 es significativa. Esto se debe a que la depreciación de sus activos industriales, ya sea plantas, maquinarias, logística, reduce notablemente el EBIT. Por ello, el Enterprise Value EBIT es un múltiplo más realista para reflejar el desgaste de capital en empresas intensivas en activos. En el caso de Credicor, la diferencia entre el Enterprise Value EBIT de 7.9 contra el 8.6 es pequeña, ya que en el sector financiero no depende de activos físicos en gran medida. Por eso, el Enterprise Value EBITDA es más útil midiendo eficiencias operativas sin distorsión. Otros dos múltiples que se utilizan mucho en los métodos comparativos es el precio-utilidad por acción contra el valor en libros de la empresa. Básicamente la diferencia es la fórmula de cálculo. Una es precio relacionado a los mercados bursátiles de la acción entre la utilidad de la empresa y el otro es el mismo precio pero está relacionado al valor contable que tiene la compañía. Si se dan cuenta, las fórmulas son distintas, pero en el caso del PER, mide cuántas veces los inversores están dispuestos a pagar las utilidades actuales o proyectadas, versus evaluar cuánto paga el mercado por cada unidad de patrimonio neto de la empresa. ¿Cuáles son más usados? El PER es más usado en empresas no financieras, es decir, tanto en industriales, tecnológicas, consumo, retail, mientras que en el caso de empresas financieras, lo más normal es usar el precio contra el valor contable. ¿Sí? La ventaja, bueno, el caso del PER es simple, muy difundido, relacionado con la rentabilidad, útil para comparar dentro del mismo sector. En el caso del Price Book Value, es menos volátil que el PER porque refleja la solidez patrimonial. Es útil para bancos y aseguradoras. ¿Cuáles son las limitaciones? Afectado por utilidades extraordinarias o ciclos semicónicos, puede distorsionarse si la utilidad es muy baja o negativa. En el Price Book Value no refleja el valor de intangibles, ya sea la marca, el goodwill, y puede subestimar empresas con alto potencial de rentabilidad. La interpretación es que un PER alto es que tiene altas expectativas de crecimiento. Un PER bajo es más bien que está infravalorado o que el riesgo de crecimiento o bajo nivel de crecimiento. En el caso de Price Book Value mayor a 1, el mercado paga más que el patrimonio contable por expectativas de rentabilidad, pero cuando este Price Book Value está por debajo es porque estamos infravalorando algunos negocios por el riesgo que tiene la empresa. Otro múltiplo que se usa para hacer análisis comparativo para definir valor de empresas es el Enterprise Value entre ventas anuales. Si se dan cuenta, es la relación entre el valor de la compañía contra los ingresos anuales de la empresa. Como ven, la fórmula es bastante sencilla y la interpretación indica cuántas veces el mercado valora los ingresos de la empresa. Es muy útil para empresas con utilidades volátiles, negativas o en crecimiento, por ejemplo, startups de tecnología o biotecnología, porque no es que las empresas tengan en este instante utilidades. Entonces, una forma de medir es cuántas veces ventas vale la empresa.
Por ejemplo, un enterprise value contra ventas alto significa que el mercado espera un alto crecimiento y márgenes futuros. Un enterprise value entre ventas que sea bajo puede reflejar bajos márgenes y poco crecimiento o riesgo. Las ventajas de este indicador o de este múltiplo Enterprise Value Ventas es que es aplicable incluso cuando la empresa no tiene utilidad. Por ejemplo, en el caso de las startups, es decir, empresas de reciente ejercicio no miden en este caso el valor de la empresa por sus utilidades, sino es por un múltiplo de las ventas. Facilita comparaciones entre sectores de manera rápida, es menos sensible a manipulaciones contables que a veces puede tener la utilidad. Ahora, ¿cuál es la limitación? No considera la rentabilidad. Y eso también es una variante bastante importante porque una empresa puede vender mucho pero no generar utilidades. Cuando existen, por ejemplo, competencia por ganar participación de mercado, puede ser que se sacrifiquen mucho los márgenes por generar un mayor volumen de venta. Y si aplicamos solamente un múltiplo sobre ventas, podemos estar sobrevalorando compañías. Otro tema importante es que diferencias sectoriales hacen que no siempre sea comparable. Entonces, requiere analizar junto a márgenes EBITDA para tener un panorama mucho más completo de lo que nos está reflejando este múltiplo. Bueno, en síntesis, ¿qué podemos decir de los métodos comparativos? ¿Cuáles son sus ventajas? Uno, sencillez y rapidez. Los cálculos son directos usando múltiplos. Esta orientación de mercado, es decir, reflejamos precios reales pagados en transacciones o cotizaciones bursátiles, lo cual nos da mayor certeza o mayor confiabilidad a lo que estamos diciendo. Luego, tiene relevancia sectorial porque permite compararse con empresas pares de la misma industria. Y este uso práctico es común en banca de inversión y en M&A poder tomar múltiplos para valorizar rápidamente compañías. ¿Cuál es la limitación? Bueno, que hay dependencia de comparables. A veces es difícil encontrar empresas similares aún en los mismos sectores. Cuando hay ciclos económicos, múltiplos varían con el mercado. Hay un riesgo de valorización, sobrevalorización cuando hay booms económicos, porque acuérdense, cuando hay un crecimiento explosivo, las ventas crecen y si yo multiplico un múltiplo por ventas infladas, me va a dar un valor de empresa inflado. Entonces, el ciclo económico es importante cuando utilizamos estos múltiplos. Luego, hay distorsiones por factores locales, ya sea riesgo país, liquidez bursátil o regulaciones que pueden alterar los ratios. Entonces es importante tener en cuenta todo este tipo de conceptos porque así vamos a tener que comparar empresas de otros países con la misma actividad. Ahora imagínense que son dos empresas similares en dos países distintos. Si uno tiene un mercado de capitales desarrollado y otro poco desarrollado, los múltiplos van a ser también totalmente diferentes. Ahora, otro tema importante es que también tiene una miopía del corto plazo porque refleja expectativas inmediatas más que el valor intrínseco de largo plazo del negocio. ¿Y qué precauciones deberíamos tener en los métodos comparativos? Bueno, uno, seleccionar comparables adecuados, tanto en tamaño, sector y riesgo. Esto es crucial. Si comparamos empresas de distintos tamaños, de distintos sectores y con diferentes riesgos, vamos a tener resultados totalmente distorsionados. Hay que ajustar múltiplos por diferencias de crecimiento, rentabilidad y estructura de capital. Hay que usar varios múltiplos, no basta uno. Podemos tener Enterprise Value EBITDA, PER, Enterprise Value Venta, entre otros. ¿Y eso por qué es importante? Para poder analizarlo desde diferentes puntos de vista. Así que no hay que quedarnos solamente con un múltiplo. Y es importante complementar siempre con otros métodos. Como van a ver, vamos a ver más adelante algunos casos, cuando las empresas presentan informes de desvalorización, si bien es cierto, se usa más el flujo de caja descontado, también incorporan algunos ratios o algunos múltiplos para ver si los rangos son creíbles o están dentro de los parámetros que el mercado está esperando. Bueno, haciendo un resumen de lo que hemos visto, primero, la valorización de empresas no es un número único. No esperen de que al valorar la empresa tengamos un número en concreto, sino vamos a tener rangos, ¿sí? Rangos de precio.
¿Y eso de qué va a depender? De los métodos que usemos y del contexto en el cual se vaya desarrollando la empresa. De ahí que es fundamental, si vamos a usar múltiplos, usar varios múltiplos, ¿sí? Otro tema importante es que los métodos comparativos ofrecen una visión práctica basada en el mercado, pero deben aplicarse con cautela. A diferencia del método estático, acá no solamente o no nos enfocamos en el balance contable como tal, sino lo que yo hago es veo cuánto valoriza el mercado a empresas similares a las nuestras, agarro ese factor, lo multiplico contra el indicador base del balance y me permite determinar un valor compañía. Los métodos estáticos, sea el contable, sirven como referencia mínima, pero no capturan el potencial de creación de valor de la empresa. Luego, múltiplos como el Enterprise Value EBITDA, PER, entre otros, nos permite comparar, pero siempre requiere juicio profesional. Es decir, no nos fiemos de los múltiplos que estemos usando y tampoco usemos uno solo. ¿Sí? Como futuros analistas y gestores financieros deben recordar que valorar una empresa es tanto un arte como una ciencia. ¿Y por qué es esto? Porque nunca tendremos un valor específico, tenemos rango. Las fórmulas y múltiplos son herramientas útiles porque nos dan parámetros, pero su verdadero poder está en cómo se interpreta y cómo se combina. El reto profesional consiste en integrar un análisis cuantitativo, me refiero a múltiples, estados financieros y flujo de caja, con un criterio cualitativo. ¿Y esto qué cosa tiene que ver? ¿Cuál es la estrategia del negocio? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es la gestión? ¿Y qué tipo de riesgos enfrenta?